Y los ponemos a trabajar como cada semana, como cada domingo, con ayuda de los mejores. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, es verdad. Yo, ¿en qué estaré pensando un domingo a estas horas, con el hambre que tenemos, verdad? Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muchas gracias por acompañarnos en un día importante en el que vamos a hablar de cosas también importantes e interesantes, ¿verdad? Desde Value School, Luis Alberto Iglesias, ¿cómo estás? Verdad verdadera, un placer como siempre. Luigi, además, que nos has traído hoy un invitado de lujo y un amigo del programa que es... corrígeme si me equivoco, don Marcos Pérez, la tercera vez que estás con nosotros. ¿La segunda? No. Es la tercera vez que estás con nosotros. Sí. Viniste a hablarnos de la estrategia Botijo, viniste a hablarnos de Vogel y hoy vienes a hablarnos de un tema súper interesante. Ya lo sabe Marcos Pérez, aquel astrofísico que se metió analista financiero y que nos enseñó su famosa estrategia Botijo. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí, como siempre. Fantástico, Marcos. Bueno, pues sí, estamos todos, Luigi. Adelante. Empezamos. Bueno, saben ustedes que no es costumbre en este programa tratar asuntos de actualidad. Como inversores a largo plazo no nos interesa el pulso diario de los mercados, sino su tendencia y la confianza que tengamos la confianza que tengamos o no en los gestores que hemos escogido para invertir nuestros ahorros, en las empresas que hemos escogido por su potencial de crecimiento a largo plazo o en los índices a los que hemos vinculado nuestra estrategia en gestión pasiva. Sin embargo, momentos de mercado como el actual, con la crisis vivida por el coronavirus, nos ofrecen oportunidades para dar una visión del mercado muy en línea con los consejos y conceptos que hemos dado y de los que hemos hablado mucho en el programa. En Libre Mercado pueden ustedes encontrar una pieza del pasado fin de semana en el que preguntábamos a distintos inversores value cómo analizaban la actual situación de los mercados y cuál es la actitud que tienen frente a ella, y sospecho que sus respuestas van a estar muy presentes en lo que hoy nos puede contar nuestro invitado Marcos Pérez. Siento si me meto en el terreno de las recomendaciones, Luigi, pero también para saber cómo funciona el mercado, esta semana Inversobrio ha publicado en Twitter un hilo en el que explica los conceptos de riesgo y rentabilidad en renta variable, imperdible, y ya se lo digo para todos aquellos que tenemos algún amigo, primo o cuñado que en estos días de tanto tribulación en los mercados dicen no, yo solamente invertiré en algo que sea 100% seguro. Bueno, pues ustedes a ese cuñado, a ese amigo, a ese primo le mandan el hilo de Inversobrio y a ver qué les dicen después. Y para seguir con las recomendaciones, desde luego les recomiendo que se queden con nosotros porque arrancamos ya y lo hacemos con la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amenal Gestión. Yo escucho Tu dinero nunca duerme. Manuel Llamas, tiempo de tu lección y estábamos hablando, acuérdate, cuando preparábamos el programa, más salirnos un poco de la línea, pero no del todo, con esta percha de actualidad del coronavirus, para hablar de un tema que yo creo que es interesante, del que sabe mucho nuestro invitado de hoy, que es el de los famosos cisnes negros o Black Swan. ¿Qué son estos cisnes negros? Bueno, pues el cisne negro es un animal, para empezar, sí. eso lo sabe todo el mundo, pero... un ave, para más. Un ave, pero efectivamente tiene su particularidad a nivel financiero, un concepto que también se utiliza a nivel financiero. ¿Qué es un cisne negro? A modo de definición, cisne negro se define como fenómenos que ocurren de forma totalmente inesperada, sin que nadie los haya previsto y que pueden afectar a la economía mundial y como consecuencia también a los mercados bursátiles y al mundo de la inversión. Esto es lo que plantea Nassim Nicolás Taleb, investigador y antiguo operador bursátil, en su teoría del cisne negro, una metáfora que se utiliza para hablar de sucesos que cumplen al menos con estas tres propiedades características. En primer lugar, son fenómenos inesperados, no presentan ninguna evidencia de que vayan a suceder. En segundo lugar, son fenómenos de impacto extremo, es decir, conllevan unas consecuencias muy importantes, muy sustanciales para la economía y también para los mercados. Y en tercer lugar, son fenómenos de predictibilidad retrospectiva, es decir, una vez transcurridos, se encuentran datos que prueban que se podrían haber evitado, al menos parcialmente. Una cuestión curiosa es de dónde viene este particular nombre de cisne negro, y la cuestión es que lo explica el propio Taleb.
Palabras literales. Taleb dice que antes del descubrimiento de Australia, los europeos no tenían ningún motivo para pensar que podía existir un cisne negro, hasta que llegamos a Australia y el descubrimiento de una sola ave acabó con siglos de evidencia. Este hecho ilustra una grave limitación de nuestro aprendizaje a partir de la observación y la experiencia. Esto significa que por mucho que no hayamos visto u observado previamente algo, esto no quiere decir que no vaya a suceder. Y, por ejemplo, para el economista Xavier Sala y Martín, esto es muy importante porque en economía solemos hacer predicciones y tomar decisiones basándonos en la experiencia pasada sin tener en cuenta los cisnes negros, es decir, este tipo de imprevistos. Ejemplos de cisnes negros a lo largo de la historia: el estallido de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, el derrumbe del bloque soviético, la caída del muro de Berlín, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el desplome de la bolsa, el crack del 29 o la aparición de Internet. Y, por supuesto, un cisne negro, la cuestión es que no sabemos su profundidad y su duración, pero cisne negro ha sido también el brote de coronavirus que se está expandiendo a nivel mundial. Bueno, pues ¿han tomado ustedes nota? Pues de la definición nos vamos a los consejos con la pizarra de Domingo Soriano. Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero. Bueno, pues tenemos definido, Domingo, lo que significa esto del Black Swan o cisne negro, pero vamos, si quieres, a dar algunos consejos para aquellos inversores noveles que están acompañándonos en esta andadura de Tu dinero nunca duerme, que han empezado a hacer sus inversiones y que de repente se encuentran con estas noticias, con estas caídas tan abruptas de la bolsa, con estos mensajes de la OCDE diciendo que va a haber una reducción del crecimiento mundial, que están empezando a pedir a los gobiernos de todo el mundo que empiecen a aumentar el gasto público y que parece que pueda ser terminar siendo muy disruptivos en la economía. Bueno, pues cómo se han de tomar, ¿no? Este tipo de noticias, sobre todo aquellos que nos escuchan y que llevan sus estrategias de inversión a largo plazo. Pues es complicado. Yo lo primero que le diría a la gente es que cuando hay un cisne negro, tú me dices, y me preguntas, ¿qué le dirías a una persona que de repente se encuentra frente a un cisne negro como este, que puede ser global, o algo que te puede ocurrir a ti solo y que trastoca por completo los planes que tenías? Y yo lo primero que le diría es que lo asuma. Por así decirlo, ya no tiene remedio, ya ha ocurrido. Porque uno de los errores más habituales en estos casos es empezar a mirar hacia atrás y a pensar, esto tenía que haberlo visto, no debería haber hecho esto o aquello. Y bueno, es cierto que en algunas ocasiones sí, pero en otras ocasiones, y yo creo que en la mayoría de los casos que ha puesto Manuel encima de la mesa, por ejemplo, y eso hablamos de crisis más mundiales, son cosas que eran muy difíciles de anticipar. Por ejemplo, las dos guerras mundiales. La segunda había más pistas, ¿no? Quiero decir, había ahí un régimen militarista en Alemania más claro. Pero en 1914 anticipar lo que iba a ocurrir y sobre todo la duración de esa guerra no la anticipaba. O sea, que podía haber un enfrentamiento, sí, pero todo el mundo pensaba que eso duraba unos meses, como habían sido las guerras franco-prusianas anteriores, y que luego eso se acababa. Porque realmente el mundo estaba muy interconectado y las élites, incluso francesas, alemanas, inglesas, estaban muy relacionadas, y quién iba a pensar que se iban a matar así durante 4 años. Y ocurrió. Y con otros de los casos que decía Manuel igual. Entonces, tendemos a decir tenía que haberlo visto, y además ese proceso de culparnos por no haberlo visto nos puede llevar a errores, nos puede llevar a cometer alguna locura, a decir, no, es que ahora, venga, voy a arreglarlo lo que no pude arreglar. No, un momento, ha ocurrido algo que por su propia naturaleza era casi imposible de anticipar. Luego, la segunda cuestión es antes. Mucha gente dice, ¿cómo puedo prepararme para un cisne negro? Y también solemos tener una aproximación equivocada a todos, yo el primero, porque es muy complicado. Y además es muy difícil de mantener. Es decir, si uno lee a Taleb, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, el tercer consejo que iba a dar hoy, y ya lo doy, es leer a Taleb y leer sus libros porque son muy interesantes y te cambian la forma de ver la vida, la estadística, las probabilidades y incluso de cómo organizarte, ¿no?, a medio y largo plazo. Pero si uno lee a Taleb, se da cuenta de que, cuidado, es muy complicado prepararse para uno de esos cisnes negros, porque prepararte, ser antifrágil, muchas veces requiere ser menos eficiente de la estrategia óptima cuando no ocurren estas cosas. Aguantar durante todo ese tiempo previo a que ocurra ese problema o esa crisis con una posición
que es menos eficiente aparentemente que la que tienen los demás, es muy complicado. Y decir, no, pero es que yo la mantengo porque es más antifrágil, es decir, va a ser capaz de resistir mejor esa crisis. Y ya, y si no ocurre, porque no sabes si va a ocurrir, mientras tanto lo que tú sientes es que el otro te está adelantando precisamente porque está maximizando la eficiencia. De hecho, Taleb, una de las cosas que más interesantes es cómo él critica algunos sistemas modernos, no solo también políticos, económicos, no solo cuestión de inversiones, porque dice que son de una eficiencia máxima y ante la menor disrupción acaban colapsando. Y ahí, bueno, digamos que es muy complicado. Por eso a mí me gusta mucho, y hoy que tenemos a Marcos, a ver si entre todos podemos llegar a qué hacer antes y qué hacer después de una de las cosas más difíciles para un inversor y en general para cualquier ser humano, que es prepararse ante lo que no tienes ni idea siquiera si va a ocurrir. Bueno, pues oye, muy bien tu pizarra, 2 consejos. Y abres 2 interrogantes más para Marcos Pérez, lo que agradecemos porque nos vamos a meter ya de lleno en la tertulia. Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Llega la sintonía que acompaña a Luigi cada domingo desde Value School, hoy con un invitado, Marcos Pérez, que ya es conocido de todos nuestros oyentes y que viene con otro asunto súper interesante. Yo creo que además muy demandado, ¿no?, por todos los oyentes, que en estos días incluso se han hecho esa pregunta, ¿no, Luigi? De, macho, llevo 2 años, año y medio escuchando a estos todos los domingos de la inversión y ahora resulta que viene este cisne negro, que viene este coronavirus, que se barre los beneficios que llevo durante este año y medio y necesito que me expliquen algo, ¿no? Pues no te vas a creer lo que me pasó esta semana. Me tuve que ir a hacer una prueba médica al hospital y cuando estaba yo ahí tumbado en la camilla y la doctora estaba examinándome, la enfermera me hacía, pues bueno, conversación informal, bueno, de intrascendente, y me preguntan qué trabajo, le explico el programa y tal y cual, y la primera pregunta es, uy, ¿y qué hacemos ahora que está todo cayendo el coronavirus? O sea, fíjate si nos oyen y la gente tiene estas cosas en la cabeza. Hombre, y lo enfocan como queremos aquí, que es por el lado de cómo nos afecta a los inversores este tipo de cuestiones. Entonces, es un tema que está a la orden del día. Marcos, no pierdo mucho más tiempo. 2 preguntas. Primero, cuando los asesores financieros, servicios de banca privada, los empleados de banca en los que la gente confía sus ahorros pretendidamente recibiendo a cambio un asesoramiento financiero, que ya hemos desmontado aquí, que no es tal, la gente querría saber, oye, ¿tengo protección contra este tipo de riesgos? Los riesgos contra los que los comerciales, asesores me dicen, no se preocupe que esta cartera va a amortiguar estas caídas, tal y cual, ¿contemplan casos como este? Y la segunda pregunta es, en caso negativo, ¿es entonces una buena conclusión no estar invertidos? Como yo no sé cuándo va a pasar esto, pero la historia demuestra que esto ocurre y me dices que no hay protección posible, entonces mira, ni me meto en la piscina, no me molesto ni en mojarme el pie. Me mantengo no invertido y esto es para otros. Bueno, es una pregunta complicada de contestar porque depende un poco también de lo que busque el inversor a la hora de invertir. Tenemos que tener en cuenta que no podemos conseguirlo todo. Es decir, no podemos estar expuestos al crecimiento de la economía a largo plazo y al mismo tiempo ser inmunes a los cisnes negros. Las dos cosas no pueden ser. O bien pagamos un seguro que nos cubre de los cisnes negros y en ese caso el coste de ese seguro, si el cisne negro no llega, puede llegar a comerse la rentabilidad comparado con no cubrirse, o no nos cubrimos e intentamos tener un horizonte de inversión mucho más largo que el de los puntuales cisnes negros que inevitablemente van a aparecer a lo largo del camino, aunque no podamos predecirlos. O sea, que a largo plazo puede ser un poquito la red del trapecista, es decir, cualquier tos o resfriado que tenga temporalmente el mercado, en el largo plazo su efecto se va a ver mitigado y va a ser despreciable. Efectivamente, porque incluso sucesos tremendamente dramáticos como las guerras y otros eventos inesperados y desgraciados para el ser humano, lo que hemos visto históricamente es que el ser humano tiene esa capacidad de reponerse
y volver a generar riqueza cuando se lo permiten. Y la manera de capturar esa riqueza es precisamente estar invertidos. Hombre, yo creo que de lo que dices me quedo con una cosa que me parece muy interesante, parece de perogrullo, pero creo que es una de las claves fundamentales que tratamos de vencer también en este programa, que es la gente tiene que saber que no es inmune, la gente tiene que saber que no se puede tener todo. Esto de, no, la broma que hacía yo al principio del programa, no, es que yo quiero algo que sea 100% seguro, que me proteja de los cisnes negros y que además me dé una rentabilidad impresionante. Bueno, pues señoras y señores, no existe. La mejor manera que tenemos para protegernos de esos cisnes negros es saber que nuestro largo plazo no son 3 años, ni 5 años, ni 7, sino que a lo mejor estamos hablando de 10. Oye, que han pasado 5, has obtenido tus objetivos de rentabilidad, 5 es un plazo que se entiende como largo plazo, y quieres retirarte, pues oye, eres libre de hacerlo. Pero cuanto más amplíes ese plazo, más protegido estarás de este tipo de acciones, ¿no? Pero concienciar de esto, de que no se puede tener todo, cada día es más complicado, ¿no crees, Marcos? Sí, efectivamente. De hecho, me gustaría aprovechar para, si queréis, comentar un par de fondos muy famosos que se dedican precisamente a vender la historia de que el próximo cisne negro está a punto de llegar. Un fondo muy famoso es el de Hassman, que es un analista, que es también gestor, que escribe unos artículos fantásticos. Unos artículos sobre macroeconomía que yo leo y mucha gente lee porque tiene mucho sentido. Sin embargo, como gestor, él está apostando desde el 2009 a que los mercados se van a derrumbar y lleva perdiendo desde 2009 aproximadamente un 7% de media cada año. Claro, pero es constante. O sea, un día acertará. El día que acierte diga, ves, ya lo dije yo en 2009. Sí, la gente va a acertar mucho para recuperar eso. Efectivamente, ahí voy. Acabo de ver su rentabilidad en lo que lleva de año, es decir, incluyendo la caída que hemos sufrido en febrero, y lleva una rentabilidad positiva al 7%. Con lo cual no ha recuperado prácticamente nada después de estar 10 años perdiendo un 7% anual. Es decir, que a veces intentar buscar un seguro o un gestor pesimista para cubrirnos de un cisne negro, pues no compensa. De hecho, es inevitable que cuanto mayor sea lo que te van a dar al pagar una prima en el seguro, mayor sea tu prima. Con lo cual, cuantos más años estás sin que pagando suceda esa prima, el evento, pues más vas a pagar durante todos esos años. Oye, ¿dónde se pueden consultar estos artículos? ¿Dónde publica este gestor? Hassman, Hussman, pones Hassman Fund y directamente ya en Google puedes encontrarlo en su web. Y sus artículos, repito, son muy, muy interesantes. Bueno, ¿y otro fondo que mencionabas también? Sí, por ejemplo, la gestora inglesa AHL tiene un fondo que se llama Tail Protect, que significa protección de cola, que son los riesgos estos inevitables, inesperados, pues que lleva 10 años funcionando, también perdiendo una media de 7-10% cada año. Es tremendo, ¿eh? De hecho, AXA también tenía un fondo similar y lo cerró. Cerró porque sus inversores estaban hastiados de esperar que llegase el fin del mundo y no llegaba. O sea que a veces, por lo que estás comentando, Marcos, intentar protegerse a nivel de inversión del apocalipsis puede acabar siendo un apocalipsis para tus ahorros directamente. Efectivamente. Aquí tenemos un problema y es que lo queremos todo, como antes hemos comentado. Y no puede ser. O bien vamos a intentar crecer con la economía, o bien vamos a intentar protegernos de algo que no sabemos cuándo va a suceder y no sabemos cuál será su impacto. Eso es apostar un poco como a la lotería, ¿no? Es decir, apostar tus inversiones a que va a suceder un acto absolutamente fatídico que va a suponer un efectivamente. desastre a nivel económico y no tiene por qué producirse, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, el fondo de HL o el que cerró AXA se construyen a base de comprar puts fuera del dinero. Es decir, son instrumentos derivados muy baratos, pero que tienen un coste, que en el caso de que el mercado caiga muy abruptamente te va a dar una gran rentabilidad. Lo que pasa es que si estás 10 años pagando el seguro, pues luego no te compensa. Aun en el caso de que acontezca ese cisne negro, la rentabilidad que vas a sacar, como acabas de señalar, es muy posible que sea inferior a lo que has perdido durante todo ese tiempo esperando a que suceda ese evento. Marcos, a mí me gustaría preguntarte sobre lo que ha acontecido en los mercados en las 2 últimas semanas con el tema del coronavirus. Y 2 preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿se ajusta el coronavirus, la crisis sanitaria del coronavirus, al concepto de cisne negro?
Punto 1. Punto 2. ¿Por qué el estallido de esta crisis sanitaria que comenzó en China, pero se ha ido extendiendo a otros muchos países, supuso la semana pasada una caída histórica en las bolsas mundiales? Porque creo recordar que la caída del S&P 500 ha sido la más rápida desde que hay en registros, la más rápida y la más intensa. Asistimos a unas caídas absolutamente inéditas a nivel mundial. ¿Por qué ha tenido tanto impacto en los mercados? Bueno, debemos recordar que los mercados no se comportan de una manera normal, en el sentido matemático de distribución gaussiana. Es decir, estos días, semanas o periodos en los que se extrema el miedo, el pánico, se salen fuera de lo que es la modelización matemática que se usa habitualmente para describir los mercados. ¿De acuerdo? Esa es una de las críticas que hace Taleb, por ejemplo, a la medida del riesgo Value at Risk, abreviatura VAR, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que la CNMV obliga a los fondos a publicar y que, por ejemplo, te puede decir que con un 99% de seguridad a un año vas a perder como un 3%, ¿vale? Esa medida está basada en suponer que la distribución de rentabilidades sigue una distribución normal, gaussiana. Y eso no es así, como vimos la última semana de febrero. Es ahí donde las medidas de riesgo que utiliza la industria pues saltan por los aires, producen y retroalimentan la caída, provocando el pánico que vimos, por ejemplo, el viernes 28 de febrero. O sea, una sobrereacción automática de los mercados, sí. Retroalimentada, en parte por estos mecanismos llamados de control de riesgo, de riesgo, stop loss, para atenuar las pérdidas y que automáticamente esos fondos o esas gestoras no pierdan más de lo que venden en el momento en el que se alcanza una caída de 2-3% y empiezan las ventas masivas, ¿no? Efectivamente, y esas ventas hacen que caiga más y otros fondos que tenían más alejado su límite vendan más y se producen pues los pánicos vendedores como el fin de febrero. Sí, y que afianzan un poco esa idea que hemos repetido muchas veces en este programa de esa esquizofrenia temporal en los mercados que recuperan la cordura con el tiempo, ¿no? De ahí de nuevo el mensaje de largo plazo. El problema para mí en este caso es siempre distinguir cuánto hay de locura y cuánto de fundamentos, es decir, de pérdida de perspectivas de crecimiento económico, caída de perspectivas de crecimiento o caída de beneficios. Es decir, es evidente que lo que está ocurriendo en las últimas semanas va a tener un impacto en algunas empresas y puede llegar a tener mucho impacto. Es decir, aquí hay dos discusiones. Una es la que no vamos a tener aquí sobre temas sanidad pública, salud pública, cuánto va a afectar el coronavirus a la población, y la segunda es cuánto puede afectar a la economía, si va a interrumpir cadenas de suministro y cómo va a afectar a las empresas. Entonces ahí, en estos sucesos, el problema es que es muy difícil distinguir cuánto está reaccionando el mercado de forma lógica. Las empresas van a tener menos beneficios y, por lo tanto, como van a tener menos beneficios, pues también valen menos. Y cuánto está sobrereaccionando de un pánico simplemente por miedo, cuando es como, hombre, esto ya lo hemos vivido otras veces y lo normal es que dentro de 2 o 3 meses las cosas se recuperen. Eso sería lo lógico. Y ahí es muy difícil. Yo no sé si tú tienes alguna herramienta que te permite, ya no solo en conjunto de mercados, sino sobre las empresas, sobre los fondos, decir, esto es más o menos lo lógico, es decir, esta empresa va a tener menos beneficios y esto es el miedo, el pánico, ese Mr. Mercado un poco esquizofrénico. No la tengo, y además voy a ser mucho más atrevido. Creo que no se puede tener, porque la reacción de los mercados en realidad es la decisión de las personas que estiman el futuro cada uno a su manera. Y esas decisiones de inversión de cara a futuro son propias, individuales y cambiantes. Es decir, no creo que pueda existir un modelo que nos pueda decir con cierta seguridad: si ha ocurrido esto, entonces va a ocurrir esto otro. Porque entonces estaríamos describiendo los mercados como un sistema determinista, que no creo que lo sea. Correcto. Y entonces la pregunta que se va a hacer todo el que nos esté oyendo es: ¿y entonces qué hago? ¿Cómo me protejo? ¿O cuál es la cartera que más sensata para no solo tener una buena rentabilidad, no podemos tenerlo todo, pero sí para estar relativamente protegido ante estos eventos? Sí. Yo conceptualmente tengo una respuesta a esa pregunta, ¿de acuerdo? Que es,
Por un lado, podemos intentar evitar aquellas estrategias que se sobreajustan a la dinámica actual de los mercados. Que en terminología de Taleb, lo podéis buscar en Google, él las llama estrategias cóncavas. Una estrategia cóncava, por ejemplo, sería un coche de Fórmula 1, que está perfectamente ajustado a correr en una pista sin ningún tipo de variación. Sabe el camino que va a recorrer. Entonces es el más eficiente para conseguir el objetivo. Sin embargo, si tú no sabes el tipo de camino que te espera, lo óptimo es una estrategia que no haga muchas suposiciones sobre el futuro, que haga el mínimo posible de suposiciones. Y además que sea resistente a estos cisnes negros que inevitablemente van a ir apareciendo a lo largo del camino. Ese tipo de estrategias son las estrategias convexas y el ejemplo más famoso de estrategia convexa es la indexación. ¿Por qué? Porque el índice a largo plazo lo que está haciendo es eliminar las empresas que no están capturando la dinámica actual de la economía y meter las empresas que sí lo están haciendo tanto como sigan capitalizando el ciclo. Esto lo hacen automáticamente, de tal manera que, por supuesto, van a haber shocks de mercado con pérdidas temporales profundas y que vamos a sufrir, pero la propia dinámica definición del índice hace que pueda capturar el crecimiento a largo plazo. Entonces, ¿cómo podemos invertir frente a cisnes negros? Pues evitando las estrategias que están apostando mucho a que algo va a suceder, porque es muy difícil predecir lo que va a suceder, y al contrario, invertir más en aquellas estrategias que predicen lo menos posible, como por ejemplo la indexación. Oye, Marcos, y de esta segunda categoría de estrategias, en esta categoría podríamos incluir los portfolios equiponderados, la cartera pues de Harry Brown, la cartera permanente, el all-weather portfolio, todos estos que intentan componerse con... Bueno, es que además diste hace poco una charla en Value School sobre construcción de carteras y yo remito a los oyentes a que lo vean porque es un vídeo, pues bueno, como siempre que viene, es de los más vistos del canal. En fin, es decir, componen carteras con activos que lo hacen bien en un entorno, lo hacen bien en otro, es decir, se van como turnando. Cuando por aquí pincha, pues este está subiendo y está fuerte. Cuando pincha el otro, sube el... Es decir, ¿te refieres a ese tipo de carteras, digamos, complementarias de la indexación que te acabas de comentar? Sí, en realidad la indexación es el mejor ladrillo para construir nuestra cartera, ¿de acuerdo? Pero luego hay otros elementos como son los bajos costes y el comportamiento del inversor. El inversor que estos días entra en pánico y no sigue su plan de largo plazo está evitándose a sí mismo converger a la rentabilidad esperada. Es su peor enemigo. De hecho, el comportamiento y los costes son dos de los factores que más influyen en la rentabilidad de los inversores. El tercero es precisamente la distribución de activos. Activos en los que invertimos a través de índices, porque como acabamos de ver, son a largo plazo resistentes a cisnes negros. Y de lo que se trata es eso, es de tener una cartera con diferentes tipos de activos para que, independientemente de la causa que produce una recesión o la inflación o la deflación, tengamos al menos un activo que esté capitalizando ese estado. De esa manera ya no necesitamos predecir el futuro. Amigos me han estado mandando WhatsApps estas noches anteriores preguntándome, oye, salgo, que esto está pegándose un batacazo, tal. Entonces yo te diría, sé que tú tienes una formación muy fuerte científica y tu ámbito de comodidad es la prudencia, ¿no? Y no vas a despachar recetas, pero oye, tú dirías que en algún caso la práctica buena inversora sería en este momento, como dice nuestro amigo Martín Huete, ir de rebajas a comprar buenos activos que ahora están más baratos que nunca. O sea, comprar cuando todo el mundo vende. Claro, comprar bajo y vender caro, ¿no? Sí. Sí, estamos hablando de comprar índices y nuestro horizonte es largo plazo, sin duda alguna. Perfecto. Porque estaremos comprando más cantidad con el mismo dinero. Claro, yo en la presentación decía que estos días pues estamos más pendientes de ver que nuestros gestores tomen decisiones acertadas. Nosotros, Domingo y yo hemos hablado con gestores Value también para la noticia a la que hacía referencia el libre mercado y algunos de ellos decían, hombre, pues vemos sectores que están especialmente castigados y que no tienen razón de ser porque la demanda se va a mantener a largo plazo y creemos que ahora pues pueden significar una oportunidad. Siempre hay inversores y estos días en los foros pues siempre ves a muchos que dicen, ay, madre mía, esta acción que llevo tiempo siguiendo y fíjate qué precio ha obtenido, me voy directo a comprarla, pero yo me quedo con lo que dices, Marcos, con ese, si vas a comprar un índice y tu objetivo es a largo plazo, puede ser un buen momento. Y yo voy a
a más, y aquí te hago la pregunta. ¿No demuestra estas situaciones de cisne negro que esa actitud a la hora de invertir que aquí de la que hemos comentado en otras ocasiones, que es la de hacer aportaciones recurrentes poco a poco, ser disciplinado, tener ese objetivo a largo plazo, pero ser disciplinado puede permitirte también aprovechar estos momentos de mercado? Es decir, incluso ahora cuando todo el mundo vende, tú te indexas en índices que han caído un 15, un 20%, pues en ese momento que entras con un 15, un 20% más barato, cuando recupere otra vez su nivel habitual, has ganado ese 15 o ese 20% de rentabilidad, ¿no? Has aprovechado en ese momento pues ese crecimiento, ¿no? Estoy tan de acuerdo contigo que lo voy a decir de otra manera, y es, si estás en las fases tempranas de acumular patrimonio, de ahorrar, lo que más te va a beneficiar es que haya una crisis. Claro. Porque tienes poca capacidad de compra, poca capacidad de ahorro, pero vas a estar comprando más cantidad con el mismo dinero. Entonces, cuando alguien empieza a ahorrar, debería alegrarse de que el mercado caiga. Claro. Yo, de los gestores que me fío, que no son muchos, son bastante contaditos. Pero todos vienen a esta mesa. Precisamente durante esos momentos de pánico, lo que he estado viendo, por lo que he seguido estos últimos días, es que el margen de liquidez que tenían se ha reducido al mínimo. Es decir, han aprovechado las fuertes caídas que han sucedido en bolsa para comprar. Y comprar además con intensidad. Comentas, y me parece que es muy acertado lo que estás comentando, Marcos, lo que nos estás explicando, que una de las mejores formas para el inversor medio, para el ahorrador medio, de protegerse de este tipo de cisnes negros, de este tipo de vaivenes que sufre recurrentemente el mercado, es indexarse. Pero índices hay muchos. Y como bien dices, es fundamental construir una cartera. Yo ya sé que has dado una charla magnífica en Value School precisamente sobre esto, sobre cómo conformar una cartera, pero me gustaría que nos dieras alguna pincelada para que, bueno, pues un ahorrador medio o un ahorrador que se está iniciando en el mundo de la inversión, 2, 3 consejos sobre cómo seleccionar una cartera más o menos razonable de índices. Sí, esta última década se ha hecho muy, muy popular el índice SP500, sí, porque ha sido el que más rentabilidad ha dado en el mundo occidental, ¿de acuerdo? De hecho, ha sido tal su rentabilidad que incluso eligiendo un fondo de gestión activa malo que intente superar y no lo consiga al SP500, habrías ganado más dinero que si hubieras invertido en un fondo de gestión activa que invirtiese en Europa. Entonces, debemos tener cuidado de no caer en una estrategia cóncava a la hora de utilizar índices. Es decir, no porque en los últimos 10 años el índice SP500 haya sido el mejor, significa que vaya a ser el mejor en los próximos 10 años. De hecho, antes del 2008, los mercados emergentes, los famosos BRICS, doblaron y triplicaron la rentabilidad del resto de índices. Y en los 90, Europa, y en los 80, el Nikkei japonés. Es decir, cada ciclo tiene su estrella. El problema es que no sabemos cuál va a ser la siguiente estrella. Entonces, a la hora de utilizar índices también tenemos que utilizarlos con cabeza. Es decir, tenemos que intentar ser lo más humildes y prudentes posibles. Por ejemplo, si queremos invertir en bolsa, pues hagámoslo a través de un índice de bolsa mundial. Porque no sabemos si Estados Unidos va a seguir siendo el rey o a lo mejor China va a tomar el relevo. Hablamos de décadas, no de ahora mismo. Claro, para todo esto hay que tener muy interiorizado el concepto a largo plazo. Claro, por supuesto. Y luego, lo que comentaba antes con Luigi, y es que debemos invertir no solamente en un activo que nos va a capitalizar los periodos de crecimiento, que, ojo, van a ser los más largos y los más rentables, pero también aprovechar el hecho de que la economía pasa por sus ciclos para hacer una cartera un poco más diversificada en más tipos de activos. Por ejemplo, también invertir en inmobiliario, también invertir en bonos del gobierno, también invertir un poquito en oro, por ejemplo. Y, oye, una pregunta, porque estamos hablando mucho de cisne negro y nos estamos imaginando situaciones de caída abrupta, de tensión, pero relativamente cortas en el tiempo. Pues ahora a lo mejor todos podemos estar pensando, bueno, esto el coronavirus, bueno, más allá de las implicaciones que tenga desde el punto de vista de la salud, probablemente las economías pues se ajustarán en los próximos meses y a partir del verano pues veremos cómo se reanuda, bueno, incluso antes, ¿no? Pero como muy tarde a partir del verano veremos cómo se reajustan, pues lo que decíamos antes, las cadenas de suministro, los viajes y todo vuelve a una cierta normalidad. Creo que eso sería lo lógico. Pero claro, mucha gente se pregunta, pero ¿y si el cisne negro es del tipo se acaba el mundo?
Es decir... Permanente. Tipo una guerra mundial que te destroza las economías. Que eso es para lo que mucha gente tiene mucho miedo. Yo cuando me preguntan le digo, mira, ni siquiera a nivel mundial. Por ejemplo, un escenario similar sería pues una venezolización de España, una argentinización de la economía española, te gana Podemos unas elecciones y acaba España siendo una mezcla entre Grecia, Argentina, Venezuela. Y la gente te dice, ¿y entonces hay alguna estrategia que proteja de eso? Yo, en esos casos, digo dos cosas. Uno, si eso te pasa, si tú eres español, tienes más o menos tus activos en España. Tus activos me refiero a tu casa, también las personas allegadas, tu familia. Digo, casi lo que menos te va a importar es cómo vaya tu fondo de bolsa. Quiero decir, o sea, no es que esté mal, pues probablemente, por eso mi pregunta, Marcos, es que cómo protegerse ante una situación así tan extrema, pero que ahí lo de menos es eso, claro, y lo demás es que tu país se está destruyendo y tienes que salir probablemente sin nada, como muchos venezolanos les está ocurriendo ahora mismo. Entonces, la pregunta sería, en esos casos, tanto si es a nivel mundial, escenario, pues el peor que podríamos imaginar, pues sería una especie de cataclismo económico o una guerra mundial, o un escenario más a nivel país de crisis económica profunda, tipo pues la que está sufriendo Venezuela. ¿Hay alguna forma en la que un venezolano de clase media de los años 80, años 90 podía haberse protegido ante el proceso que ha vivido su país en los últimos 20? La inversión, como he comentado antes, tiene que tender o intentar ser lo más global posible. Y eso implica utilizar instrumentos, fondos de inversión, pues de gestoras o productos que estén domiciliados en países con una gran seguridad jurídica. Por ejemplo, si utilizamos una gestora de fondos índice americana con un depositario en Luxemburgo o Irlanda, pues independientemente de lo que pase aquí en España, vamos a tener la seguridad de que nuestro dinero está a salvo. Es una manera de escapar a posibles efectos del cisne negro. Corralitos, vamos. No quería utilizar la palabra. Sí, o riesgos regulatorios, confiscación de activos por parte de los gobiernos, que ya se ha dado. Polonia, Argentina, es decir, ya... Sí, no, es que la pregunta del domingo está bien tirado, porque yo me imagino los que vivían en Cuba antes de la Revolución, o los de Venezuela antes de Chávez, o... Sí. Sí. Hay países donde ese cisne negro se ha convertido en un gorila. Y de hecho, los cisnes negros... La gente se pregunta, ¿qué hago con eso? ¿Me compro oro y lo tengo en una cámara acorazada en Suiza? ¿O sigo ¿Por qué no? No. Yo tener una pequeña parte en algún tipo de... Pues bueno, el oro probablemente sea materia prima como más refugio, ¿no? Valor más seguro. refugio. Sí, seguro. Tener a una persona de un patrimonio medio alto, tener un 5, un 10% de su patrimonio en una materia prima como el oro me parece muy razonable. ¿Cómo es ultra seguro de si todo va mal, por lo menos tienes eso? Sí. Una de las propiedades que hemos comentado al principio de los cisnes negros es que no sabemos el grado de impacto y de ondas expansivas que va a tener. Porque podemos, como acabas ahora mismo de especular, podemos también especular que esto da un vuelco a las elecciones americanas, que el Partido Demócrata llega al poder, que toman el control de la Fed, imprimen más cantidad, aparece un periodo de inflación e hiperinflación, de venezolización de la economía en muchos países a nivel mundial. Las consecuencias pueden ser tremendas. Y esa es la cuestión de los cisnes negros, y es que impactan en sistemas complejos cuya evolución no sabemos por dónde va a ir. Pero hay algo que creo que conviene tener en cuenta cuando suceden este tipo de acontecimientos, que es ver qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Yo, por ejemplo, he repasado estos últimos días cómo ha reaccionado la bolsa a crisis sanitarias similares, porque ahora es el coronavirus, pero hace pocos años fue el Zika, fue en Brasil, fue la gripe A, el SARS, cuyo nivel de mortalidad es mucho más elevado, aunque su ratio de contagio es muy inferior al del coronavirus. Es decir, y en todo este tipo de crisis sanitarias hubo reacción en bolsa, hubo reacciones económicas, pero es cierto que a corto o medio plazo las bolsas se recuperaron con bastante fortaleza. Oye, Marcos, y apostillando la pregunta de Manu, yo he oído decir esto de que los mercados caen en ascensor y suben en escaleras. Es decir, se desploman a toda pastilla, pero subir les lleva más tiempo. De acuerdo con tu experiencia, con los datos que tenemos, ¿es eso cierto o es esperable, porque la historia, pues eso, no se repite, pero rima, ¿no? ¿Es esperable que el mercado se recupere y no tarde tampoco demasiado en recuperarse? ¿Qué nos dicen los registros históricos? Es que depende mucho del impacto económico, como dice Domingo, que tenga esto al final. Es
Es decir, puede ser un susto, como el caso del SARS, que hemos comentado ahora mismo, o puede tener implicaciones económicas de calado. Se pueden romper las cadenas de distribución, se puede producir un shock que la intervención de los bancos centrales no puedan arreglar simplemente a base de inyecciones de dinero. Digo, porque mucha gente, yo he oído críticas a, no, es que soy muy optimistas en esta mesa redonda, en la tertulia del programa, porque, joder, es que puede tardar eso años en recuperar y en llegar a las posiciones en las que estaban antes de la crisis, con lo cual... El tema es que no lo sabemos, porque ahora mismo, cuando estamos grabando este programa, como dice un amigo mío, que es profesor de inteligencia artificial, es demasiado pronto para saber y es demasiado tarde para actuar. Porque el problema que tiene este coronavirus es que tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Entonces, ahora mismo no vemos lo que está ocurriendo y lo sabremos dentro de 2-3 semanas. Entonces, frente a esa ceguera, no podemos decir a los oyentes si la bolsa ha tocado suelo o no. Lo que sí es cierto, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Marcos, es que es lógico que reaccione a la bolsa. Luego es cierto que puede haber mecanismos de sobrereacción debido a este tipo de mecanismos con los que los VAR, ¿no? trabajan los fondos, que es y los mecanismos de stop loss, de ventas automáticas, etcétera. Pero lo que es cierto es que esta crisis va a impactar la economía sí o sí, y esa es la reacción lógica de los mercados ante ese impacto. En el caso concreto del coronavirus, solo hay que ver lo que ha sucedido en China. En China, que es el país más impactado, especialmente la provincia de Wuhan, lo que ha sucedido es que se ha parado la industria china. Y esto es consecuencia de que para intentar frenar el contagio y la extensión por toda la población, las autoridades chinas han decidido imponer cuarentenas, cerrar fábricas y mandar a la gente a su casa. Es decir, lo que ha sucedido en las últimas semanas es que la industria china se ha parado. Y esto se ha manifestado en una caída de la manufactura china absolutamente histórica. Lo que empieza a avanzar el mercado o algunas bolsas es que esto se extienda a otras economías como puede ser la europea, como puede ser la norteamericana. Por lo tanto, es evidente que va a tener un impacto. Lo que desconocemos es cuál es la profundidad de ese impacto, ¿no? Y por lo tanto no tiene mucho sentido intentar jugar a adivinos. Exactamente, no lo sabemos. De hecho, China, hasta donde sabemos, ha jugado la carta del principio de prudencia, y es decir, de precaución. Es decir, yo no sé el impacto que va a tener esto, entonces prefiero asumir una pérdida hoy, que es, como acabas de comentar, una caída en la producción brutal, histórica, a que pueda ser peor, que a lo mejor no lo es. Y quizá de lo que se peca un poco en Occidente es de que tenemos políticos muy cortoplacistas que miran más por el resultado electoral que por las consecuencias que pueda tener a largo plazo. Porque no es lo mismo probabilidad que impacto. Una cosa puede ser muy poco probable. Por ejemplo, jugar a la ruleta rusa. Juegas a la ruleta rusa, pones una bala en el cargador y tienes un sexto de probabilidades. Nadie quiere jugar a la ruleta rusa. Pero ¿y si usamos una pistola con 100 huecos? Tampoco queremos jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque aunque la probabilidad es muy baja, el impacto es mortal. Entonces lo que ha hecho China es decir, China ha seguido a Taleb y ha dicho, no, aquí vamos a tener un impacto muy severo, pero hasta ahí. Es muy interesante lo que estás diciendo, Marcos. O sea, tú, desde ese punto de vista de la teoría de Taleb, es correcto lo que han hecho las autoridades chinas. ¿Cómo han actuado las autoridades chinas? Es correcto en el sentido de que va a permitir a la economía china sobrevivir a más largo plazo, porque ha limitado la pérdida actual. En cambio, si el coronavirus tiene unas consecuencias mucho peores de las que nos imaginamos, el resto del mundo va a sufrir mucho más que China. Entonces es una porque no han adoptado esas mismas medidas drásticas. Porque no están adoptando esas medidas drásticas, ¿de acuerdo? Claro, si el coronavirus al final es una gripe, pues todo el mundo dirá, China, qué exagerados son. Pero el tema es que ellos han seguido el principio de incertidumbre frente a algo que no sabes cuál va a ser el impacto total que va a tener al final. Y eso es muy difícil. Por eso decíamos antes que el problema de Taleb, el problema no, porque es fantástico leerle, pero el problema de lo que hace Taleb es que si las cosas son normales, si lo que ocurre es normal, el resto del mundo le va a decir a China, sois unos exagerados, fijaos el impacto que está teniendo en vuestra economía, os habéis pasado de la raya.
si ocurre lo normal, que es que esto sea más o menos, está la gente, es como una gripe, no. Si más o menos la enfermedad se controla, incluso se encuentra una vacuna en unos meses y tampoco se extiende ni las consecuencias son muy graves, probablemente los gobiernos que han sido más moderados en su respuesta dirán, veis cómo tenía razón, pero en realidad no es que no sea verdad, sino que están jugando los dos con un escenario de probabilidades en el que el gobierno chino lo que ha hecho ha sido, como lo explicaba muy bien Marcos, asume una pérdida a cambio de perder eficiencia en situación de normalidad, mientras que los otros gobiernos están diciendo, yo prefiero no asumir ni siquiera esa pérdida pequeña pero segura, pero eso sí, como esto impacte, esto puede ser el auténtico apocalipsis en algunas economías. Entonces, es una apuesta complicada porque es muy difícil de mantener mientras las cosas no explotan. Y si a todo esto le sumas que de China te tienes que fiar de lo que te digan o no, justo, y sí, no ahí sabes, es otra cuestión, no sabemos. Esa sobrereacción, no sabes si porque lo que te están diciendo de que es solo una gripe es verdad o no es verdad, y si tienes ahí, además, todos tenemos muy fresco el ejemplo de los soviéticos con Chernobyl, porque hemos visto la serie que ha tenido mucho éxito. Claro, yo creo que al final son todo una serie de elementos tales que efectivamente pues entiendes que el mercado se comporte como se ha comportado y que el pánico se haya extendido. Aquí en este programa creo que no vamos a resolver si es un cisne negro de 2 meses, de 1 mes o de 2 años. Pero desde luego lo que no se quejarán nuestros oyentes es que no han tenido de momento los consejos básicos para tratar de poner a buen recaudo sus inversiones para que, como decía Domingo, en el peor de los casos, a lo mejor la última de nuestras preocupaciones es si las inversiones que tenemos van a perder mucho poco, sino si vamos a poder llegar a comer a casa ese mismo día, ¿no? O a poner un plato de comida, y si no, y si creen que soy un exagerado, que le pregunten a cualquier familiar o amigo que tengan en Venezuela. Esperemos que no lleguemos a esos extremos. Lo que sí es seguro a día de hoy, y esto sí que lo podemos afirmar con total garantía, es que nos están oyendo en un domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, y lo que es todavía más seguro es que si no nos han podido escuchar, podrán hacerlo a través de los podcasts que tenemos en Spotify, en iVoox, en las plataformas de radio, también en Apple Podcasts, ¿verdad, Marta? Porque nos traen los podcasts los amigos de IG Market. Sí, IG patrocina este espacio que es para todos los inversores formados e informados. Y para formarse bien como inversor no solo hay que oír este programa, sino que también se puede hacer a través del curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital. Sí, es el primer curso de inversión, gestión patrimonial, y donde vamos a aprender con profesionales de éxito y reforzar los conocimientos financieros, además sacar el mejor partido a nuestro dinero. Es un curso 100% online, podemos hacerlo en 4 meses dedicando solo 15 minutos al día. El precio es lo mejor, son 495 euros, y podemos informarnos en libremercado.com o llamando al 91-523-9722, el teléfono 91-523-9722. Muchísimas gracias, Marta Galindo, nuestra productora, que nos ayuda a traer estos consejos de IG Market y de estrategias de inversión. Muchas gracias por traernos estos consejos. Estamos llegando, Marcos, ya a la recta final del programa, pero sí que me gustaría que recapituláramos un poco, porque se han dado muchos datos, se han dado muchas hipótesis, se han dado muchas estrategias encima de la mesa, pero básicamente para todos aquellos que tengan el miedo en el cuerpo en estos días, que nos estén escuchando ahora, el mejor antídoto contra este miedo y el mejor antídoto contra estos cisnes negros, repitamos, Marcos, aun a riesgo de ser pesados. Una cartera diversificada en varios tipos de activos, preferiblemente utilizando índices como ladrillos. Porque son las estrategias contrarias a la del Fórmula 1. Efectivamente, es una estrategia convexa, contraria a las cóncavas, que se basan en intentar predecir lo que va a ocurrir. No queramos tener la bola de cristal. Luigi, me pedías paso. Sí, yo quería preguntarte, es que Taleb ha sido un autor muy fértil, muy fecundo en cuanto a frases y conceptos. Aquí hemos hablado muchas veces de esto que se llama jugarse el pellejo o skin in the game, dicen los gestores, pero es que hay otro término que es lo de antifrágil. Y yo, para acabar, la última pregunta que quería hacerle a Marcos era, oye, Marcos, ¿hay carteras antifrágiles? ¿O cómo sería una cartera antifrágil? Y entiendo yo por este concepto que aprende de sus errores, ¿no? Para salir reforzada de cada crisis, ¿no? ¿Cuáles serían las características de esa cartera antifrágil? Bueno, no hay que confundir antifrágil con resiliente. Muy bien. Una cartera resiliente sería aquella que es capaz de resistir shocks. Uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, una cartera bien diversificada en diferentes tipos de activos,
Preferiblemente índices a largo plazo y además con inversión recurrente. Resiliente. Ahora, una cartera antifrágil, que es lo contrario de frágil, una cosa frágil es algo que se rompe con mucha facilidad. Antifrágil no sería que resiste la rotura, sería que se beneficia de la rotura. Y estaríamos hablando otra vez de esos productos o derivados que se pueden utilizar como seguros en la cartera de inversión. Es decir, son productos que, cuando sucede un cisne negro, aumentan de rentabilidad. Pero como hemos hablado al principio, esa rentabilidad que dan cuando llega el cisne negro no suele ser suficiente para compensar estar siempre pagando el seguro durante los ciclos alcistas. O sea, que queremos carteras resilientes. Sí. Vale. Que son diversificadas en activos fundamentalmente índices, fundamentadas en el largo plazo y, si es posible, y sobre todo si ustedes han empezado a ahorrar ahora, haciendo inversiones recurrentes poquito a poco para tratar de estar siempre invertido y siempre apostando para aprovechar los momentos mejores de mercado, ¿no? Las mayores oportunidades. Y si se producen caídas fuertes, aprovechar si tienes capacidad de liquidez y tienes margen de liquidez para invertir todavía más. Claro, de hecho, el nick que uso en Twitter, que es Inversobrio, viene de estar sobrio, de al mismo tiempo no dejarse llevar por el pánico, pero tampoco dejarse llevar por la euforia. Sí, casi, fíjate, me estoy acordando ahora de algo que dijo Gonzalo Recarte también en esta mesa, en un programa que vino de Cobas, y hablándonos del swing trading, él decía, hay un 20% de técnica y un 80% de disciplina. Efectivamente, si uno es capaz, y esto ya es rizar el rizo, pero si uno es capaz de mantener la estrategia a largo plazo y ser disciplinado en las inversiones recurrentes y tratar de abstraerte, ¿no?, del ruido del mercado, incluso de estos cisnes negros, lo lógico es que a largo plazo esa estrategia funcione. Pero es tan difícil mantener esa estrategia en según qué momentos, y en momentos en los que por los ojos, en los informativos, abres el periódico, coges el móvil, tienes 7.000 WhatsApp en los que todo el mundo está preguntando por mascarillas y preguntando si vives en Torrejón de Ardoz o si vienes de Italia. Yo entiendo que es complicado, pero no deja de ser, ¿verdad, Marcos?, al final el mejor de los consejos. Sí, mantenerse sobrio frente al exceso de información y frente a los peligros que uno mismo se produce precisamente por reaccionar emocionalmente a lo que nos va sucediendo. Bueno, y otro de los consejos, sin duda, es leer a Taleb, ¿no? Por supuesto. Y por eso nos vamos ya a los consejos de Value School. Luis Alberto Iglesias estaba ahí. No me quitéis la recomendación. Están aquí los libros de Taleb. A ver. Vamos allá. Entonces, el primero de ellos, que creo que fue el primero que lo hizo famoso, se llama El Cisne Negro. Es el libro de Nassim Nicholas Taleb. Es probablemente su mayor contribución, de la que hemos hablado largo e inextenso en el programa de hoy, y que aborda los riesgos de cola de los extremos, de los sucesos extremos y difícilmente predecibles. Me sopla aquí, Marcos, que hable también del libro Fooled by Randomness. ¿Pero por qué, Marcos? Porque ese fue el primero que escribió. Ah. De hecho, todas sus ideas, si lees entre líneas, están ya en ese libro. Para mí, mi favorito. ¿Sabes cómo se llama en español? Hay traducción, seguro. Creo que se tradujo por Existe la suerte y está en bolsillo, o sea que no hay excusa para ilustrarse. Perfecto, pues mira, aquí estupendo. Yo pensaba, fue el primero que yo leí, el de Cisne Negro, y pensaba que era el primero que se publicó. Fenomenal, gracias por la corrección. En segundo lugar, ya no vamos con un libro, sino con un vídeo. Una conferencia de Nassim Taleb que se llama The Predictability of Unpredictability. Perdonen mi inglés así un poquito pachanguero. Se viene a traducir en español como la predictibilidad de lo impredecible. Es una intervención muy interesante que conecta con esta paradoja que hemos planteado en la mesa redonda de hoy, en la tertulia de estos sucesos que no se pueden predecir, pero sabemos que van a pasar. Después, otra de las conferencias recomendabilísimas de Nassim Nicholas Taleb se llama, también en inglés, yo lo siento, pero aquí ayudamos a que la gente se ponga un poquito las pilas, porque una vez que quieres aprender más, mucho de lo que merece la pena está en inglés. Esta conferencia se llama Extreme Events and How to Live with Them. Significa sucesos extremos y cómo convivir con ellos. Es una charla completa de Taleb en el Darwin College de la Universidad de Cambridge,
que trata de manera bastante extensa cómo los eventos o sucesos extremadamente impredecibles están presentes, forman parte de nuestro día a día y cómo tenemos que aprender a convivir con ellos. Y en último lugar, pues lo que es, bueno, la editorial que publica Taleb ha visto el filón y ha decidido lanzar todas sus obras en una colección, en un cofre, digamos, que recoge todos los títulos, los 5 libros, que voy a ver si me dejo alguno, Marcos. El lecho de Procusto, Existe la suerte, El cisne negro, Antifrágil y Jugarse la piel. Todo es con su traducción en español. Lo recoge la editorial bajo el nombre Colección Incerto, o Inquerto, o Incherto, no sé cómo se pronunciará, pero vamos, están ahí todos estos ensayos magistrales que tratan conceptos esquivos y complejos como el error humano, el riesgo, el caos, la suerte, los entornos inciertos, lo predecible o impredecible. Estoy seguro que va a reportar horas de provechosa lectura a nuestros amigos oyentes, y desde aquí no podemos más que recomendarlos sin reservas. Bueno, no se quejarán ustedes de recomendaciones las que le traemos en domingos como el de hoy, así que Marcos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. A vosotros, un placer siempre estar rodeado de gente tan interesante. Oye, ¿todo lo que has dicho formaría parte de tus estrategias botijo? Sí, por supuesto. Ya lo ven, no damos puntadas sin hilo, desde luego, en este programa. Luis Alberto Iglesias, gracias a ti también por venir otro domingo, por traernos de nuevo a Marcos Pérez, que tan bien nos lo pasamos con él, ¿verdad, Domingo? Por supuesto. Y una cosa, Taleb, yo animo a todo el mundo que lo lea y que se sobrepongan al miedo de algunos de sus libros, que son muy gruesos, y la gente dice, pero que lo lean, y además a él, que es un pelín antipático. A mí él no me cae muy bien, pero los libros son excepcionales. Es verdad que a veces dices, no le leo que me cae mal. No, léelo aunque te caiga mal. ¿Ves, Manolo? Consejos y consejos y más consejos. Para eso estamos. Claro que sí. Y a ustedes les digo que mi consejo es que se queden en Es Radio, que tenemos la mejor programación